Y esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia, una oportunidad para acompañar, informar y derribar mitos. Ha pasado por muchos estados esto de la lactancia. A medida que han pasado las décadas y los años, ha habido muchos adeptos, ha habido gente que en algún momento, como todo pasa, ha dicho no es necesario o esa leche no alimenta. Pero bueno, esos son los mitos que vamos a develar ahora porque estamos en una nueva era y la verdad que la información es muy buena para las chicas. Están informadas de otra forma hoy en día, pero siempre vale la pena refrescar un poco más, porque del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha que invita a poner en agenda la importancia del acompañamiento a las familias durante los primeros meses de vida del bebé. Para esto está del otro lado de la línea la puericultora Victoria Seguares, que es especialista en lactancia y primera infancia. Victoria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, un tema que me encanta. Tengo que ser absolutamente sincera porque me parece el acto más amoroso y maravilloso del planeta, ¿no? Que tienen las mujeres, ese contacto con sus hijitos, recién nacidos o no, y la importancia que tiene, que justamente vamos a tratar ese tema ahora. ¿Cómo viene esta cuestión? ¿Las mamás están todas dispuestas hoy en día? Mira, esto te escuchaba lo que decías recién, ¿no? Fue cambiando mucho, por suerte, a través de los años, porque bueno, se fue estudiando cada vez más sobre Claro, lactancia, se fue protegiendo cada vez más a la lactancia, porque hubo una época en la que estábamos muy bombardeados de todo lo que es el marketing de las leches de fórmula, entonces claro. se escuchaba mucho esto que vos decís de, no, la leche de fórmula es igual o mejor que su leche, señora, y bueno, y así es como se fue perdiendo mucho y fueron bajando las tasas de lactancia, pero de un tiempo a esta parte, y yo creo que tiene que ver mucho con las redes sociales, que a veces bien usadas sirven, ¿no? Las mujeres empezaron a tener quizás más información sobre lactancia, acceso a conocer cuáles son los beneficios y toda la diferencia que hay en lo que es la leche humana y la leche de fórmula y a entender por qué vale la pena, Claro. ¿no? Porque a veces es maravilloso, es hermoso, es un momento de conexión y no, porque también es súper demandante, es agotador, a veces es doloroso, a veces las chicas para poder instalar una lactancia tienen que pasar por dolor, por grietas, por situaciones donde hasta que todo se establece y se acomoda, la verdad es que hay que ponerle mucho el cuerpo, pero si uno entiende por qué vale tanto la pena, obviamente que lo hace con mucho más gusto, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el bebé que sumamente lo necesita por sus anticuerpos y por un montón de cosas y defensas que tiene la leche materna o que colabora con todo eso, sino en un futuro. En el futuro de los seres humanos también esta alimentación, esta teta que se da cuando está cuando es bebé recién nacido y más prolongado todavía en el tiempo, de la incidencia que tiene en la vida adulta. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora se está hablando mucho también de todo lo que es la microbiota, que hace muchos años se decía la flora intestinal. Sí, Ahora se sabe que la microbiota y la importancia de una microbiota saludable, que son como las bacterias buenas, por decirlo de alguna manera, que tenemos en nuestro intestino, se sabe que tienen que ver con un montón de enfermedades crónicas, metabólicas y no en edad adulta. Y sí, el sí, inicio de una microbiota saludable es la leche humana, ¿sí? El claro, intestino del bebé antes se creía que era estéril, ahora se sabe que no, pero en principio se coloniza si nació vía vaginal con las bacterias que hay en la claro. vagina de la mamá y luego con el calostro que es la primera leche y después la leche humana, que lo que va a hacer es hacer que el intestino de este bebé se llene de estas bacterias buenas y eso, esos beneficios se van a hacer notorios en toda la vida de este bebé, más allá de otro montón de componentes que tiene la leche humana que, como vos decías, favorecen el desarrollo de la inmunidad del bebé Sí, sí. y incluso impiden la aparición de ciertas enfermedades a las que el bebé podría padecer en edad adulta si tuviera la predisposición, como alergias, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes y un montón de enfermedades más que bajan su incidencia si esa persona fue amamantada. Eso incide también en el tiempo de un lactante, porque con esta historia de la libre demanda, que ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, que a veces complica a algunas mamás y demás por una cuestión de horarios, Mm. en el momento en que se desteta un niño.
En realidad, cuanto más dura la lactancia, mayores son los beneficios, porque imagínate que no es lo mismo si el niño tomó 2 meses de teta que si tomó 2 años, ¿no? Porque todo esto que estamos contando, que estos componentes que están en la leche humana, bueno, estuvieron en el cuerpo de este niño mucho más tiempo. Igualmente, hay un libro de un pediatra español que a mí me gusta mucho que se llama Carlos González, que dice que la lactancia es un regalo para toda la vida, Claro. porque como decíamos, aunque sean 2 meses, aunque sea una gota, aunque hay mamás que te dicen, yo solo le pude dar el calostro en el sanatorio porque después, bueno, sea Sí. lo que sea que haya pasado, eso ya hace la diferencia en un niño. Entonces, quizás también quedarse con que, bueno, cada una hace lo que puede y hay mamás que creen que porque fue una lactancia cortita o porque hicieron lactancia mixta, eso no va a beneficiar en nada al bebé. Y hay células que se encontraron, células madre, por ejemplo, que están presentes en la leche, que pueden vivir hasta 2 años en el cuerpo del niño Ah, post-destete. Entonces no es que si la mamá destetó hoy, bueno, hoy se van a terminar los beneficios de la leche humana en ese bebé. No, claro. es una impronta que esta mamá le dio a este niño o a esta niña para toda su vida. Tal cual. Al margen del romanticismo, porque no hay nada más maravilloso que ver una mamá Mm. amamantando a su niño, y como vos decías al principio, no es ese cuadro o esa foto preciosa de esta conexión que tiene la mamá con su bebé y demás. Todo eso, A veces sí, ojo, a veces sí, pero por ahí está bueno también no quedarnos solo con esa foto hermosa, porque después cuando las mamás lo viven de otra manera, se sienten raras. ¿Por qué a mí no me pasa? Porque yo no siento esta conexión mágica y claro. maravillosa y a mí me duele y mi bebé no engorda lo que esperamos y Ujú. bueno, pero sí, hasta que todo se establece, ¿no? Después cuando la lactancia ya está establecida, uno la puede disfrutar, pero la verdad que las primeras semanas no Ay. suelen ser tan disfrutables, ¿no? Hasta que todo se acomoda, suele ser bastante caótico, sí. Y una Perdón que te interrumpí no, ahí. por favor, pero es genial, porque íbamos más o menos para ese lado. ¿Cuándo es conveniente consultar a una puericultora? Yo sugiero siempre consultar a una puericultora desde el embarazo, porque hay un montón de cosas que te pueden preparar para dar la teta desde el inicio y a veces las mamás tienen el foco tan puesto en el nacimiento Ujú. que no piensan que ahí es donde arranca todo, ¿no? Y el bebé nace y te lo dan en el momento y dicen, bueno, mamá, a Claro. darle la teta. Y ahí uno dice, ¿cómo, cuánto, dónde, una teta, las dos, cuántos minutos? Sí, Y quizás en ese momento no hay una puericultora disponible o una enfermera entrenada en lactancia disponible y tenés que resolver sola y a cada rato, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que quizás no sabe algunas cuestiones que al principio van a ser técnicas hasta que todo fluya y muchas veces eso de no tener las herramientas adecuadas hace que por ahí prendan al bebé de una manera que no es la mejor o que no chequeen bien su succión y ahí es donde por ahí ya arrancamos con una mamá con dolor, con grietas en el pezón o con un bebé que no está transfiriendo demasiada leche porque no succiona correctamente. ujú, Entonces, para mí la consulta prenatal ya te da como esas herramientas para arrancar como con el pie derecho. Y además también está bueno ya tener a tu pueri ahí de confianza como claro, para mandarle un SOS de rescate cuando nace claro. el bebé y ya que te pueda hacer un acompañamiento en esa etapa, ¿no? Y las mujeres multíparas, o por lo menos que han tenido más de un bebé, porque lo primero me parece que el primer Sí, bebé está todo el mundo alrededor, las abuelas, las tías, no ponerlo así, ponerlo del otro lado, que genera más caos que ayuda en te definitiva. ayuda. Totalmente. En el caso de una mamá que ya ha parido su hijo o que tiene uno o dos, ¿es igual o puede cambiar todo esto en cuanto a la producción de leche, o si se agrietan los pezones o no, o si el bebé succiona o no? Lo que pasa que yo siempre digo que cada bebé viene a traerle a esa madre lo que necesita aprender en ese momento de su vida. Entonces, no es la misma experiencia con un bebé que con otro. Ajá. Entonces, quizás, no sé, con el primer bebé, la mamá tuvo un bebé súper demandante que le lastimó los pezones y que quería el pecho a cada rato, pero que engordaba bien y que una vez que eso se acomodó, anduvo. Y el segundo bebé es de estos bebés dormilones, que tienen una succión débil, que bajan de peso. Y No, la mamá dice, yo no sé qué hacer con esto, porque claro. a mí me tocó el bebé comilón. Sí, lo que pasa es que por ahí, bueno, lo que es técnica a lo mejor ya lo tienen más aceitado, pero a veces hay situaciones que se dan con el segundo, tercero. Yo he tenido mamás que por ahí las acompañé con su quinto hijo y me dijeron, mis 4 lactancias anteriores Fueron no me pasó distintos. lo que me pasó con el chiquitito. Qué increíble. Entonces es una experiencia muy diferente una lactancia con un hijo que con otro. Ujú. Puede cambiar un montón. Tal cual. Y en caso de que una mamá esté trabajando, se tome su periodo, obviamente, para estar con su niño recién nacido, para hacer recuperación también y demás. Esta vuelta al trabajo que es angustiante para una mamá, ¿qué es lo más recomendable? ¿O que le den el permiso para ir a darle la teta al bebé? ¿O
ya ir a un banco de leche o extraer y conservarla en casa? Depende de la situación. A ver, siempre lo menos engorroso es que la mamá pueda hacer una lactancia directa. Entonces, por ejemplo, si en la institución donde trabaja la mamá hay un jardín maternal, que a veces pasa, no Claro. sé, mamás que trabajan en hospitales, por ejemplo, y el hospital tiene un jardín maternal, si la mamá tiene posibilidad por su horario, bueno, lo más práctico es ir y darle la teta directamente ahí en el jardín. La realidad de la mayoría de las mujeres es que esto no sucede y que quizás donde logran anotar al bebé no es en un espacio cercano a donde ellas trabajan o no las dejan salir, y tienen que recurrir a armar su stock de leche como para tener ese stockcito para dejar para el bebé. Ujú. Eh, Teniendo en cuenta también que, por lo menos acá en Argentina, los postnatales son ridículos, por no decir otra palabra, ¿no? Porque la OMS recomienda por lo menos 6 meses de lactancia exclusiva y muchas mujeres están teniendo que volver a trabajar con un bebé de 45 días. Claro, Es, claro. es un recién nacido, o sea, esa Sí, mujer no sí, sí, sí. solamente, saquemos el tema de la lactancia, esa mujer no duerme y la estamos obligando a que vuelva a trabajar cuando todavía ella tiene necesidad de contacto casi permanente con su bebé, más allá Ujú. obviamente de la necesidad del bebé, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay un tema importantísimo que es la importancia de que los gobiernos, los estados sostengan y apoyen la lactancia materna desde arriba, ¿no? Porque si no es muy difícil. Ujú. Por más voluntad que tenga una mamá y más ganas de dar la teta, si no hay, por ejemplo, políticas de Estado que acompañen y sostengan la lactancia, es complicado. La verdad que las mamás que dan teta hoy, la verdad que, y trabajan al mismo tiempo, hacen malabares, se sacan leche en el baño, que es el peor lugar donde uno puede hacerse una extracción, Tal cual. corren para un lado y para el otro porque dejan a sus bebés muy chiquitos en jardines maternales. La verdad que hacen un trabajo enorme. Ujú. Lo bueno es que por ahí en algún momento, esto pasó hace unos años nada más y pocos, que por lo menos se contempla al papá también en esa Ujú. situación, ¿no? Que no pasaba antes. Era como que el papá Sí, no tenía nada que ver con ese estaba vínculo fuera de la ecuación, sí, absoluto, totalmente. totalmente, que gracias a Dios eso ahora no sucede. Ahora, te hago una pregunta en el momento en que se cambia o se deja de darle la teta y la leche materna al bebé y se pasa a la leche animal. No es la misma Ujú. composición. No, la leche, a ver, depende qué edad tenga el bebé. Si el bebé es menor de un año, tiene que tomar una leche de fórmula, que es leche de vaca, que está modificada para que sea apta para el consumo de un bebé. Y ahí va a ser el pediatra el que le va a recomendar qué leche según la edad del bebé. Si ya tiene un año, entonces va a tomar leche de vaca común. Será Ujú. su pediatra también quien le indique qué leche. A algunos pediatras les gusta dar la leche común entera, que es fortificada con hierro, pero ya puede tomar leche de vaca común. Ujú. Obviamente que el ser humano está preparado como cría humana para recibir leche humana. Entonces, por más que modifiquemos la leche de vaca para que sea apta para un recién nacido, es una leche que en general provoca, si es un bebé pequeño sobre todo, provoca un poquito más de cólico, ¿no? De dolor de panza, es de digestión más lenta. Y obviamente no tiene todas las células vivas que tiene la leche humana, ¿no? Claro. Principalmente esa es la principal diferencia. La leche humana es un fluido vivo que se va a adaptar a las necesidades de ese bebé, no solo nutricionales, sino también inmunológicas. Si ese bebé, por ejemplo, está enfermo, la leche de su mamá va a triplicar el contenido de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son nuestras defensas. Sí, claro. Y cuando ese bebé se cura, vuelve a tener la cantidad de glóbulos blancos habitual. Es Ajá. increíble, pero es así. Y en cuanto a la mamá Eh, que se extrae leche y la deja en una mamadera y está en las condiciones que tiene que tenerla para cuando lo necesite el bebé, ¿no pierde un poco de su calidad y sus condiciones? Algo se pierde, sí, obviamente, por el frío en exceso y después calentarla y todo, pero siempre va a ser superior a la leche de fórmula, eso seguro. Ujú. Pensá que todos los componentes, más allá de los componentes celulares y de toda la inmunidad que esta mamá le va a transferir muy específica, porque la inmunidad que le transfiere la mamá por leche tiene que ver con los virus y las bacterias a las que estuvo expuesta ese bebé. ¿Sí? Claro. Entonces le va a transferir esa inmunidad en particular, pero más allá de eso, todos los componentes son muy, nosotros le decimos biodisponibles. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpito del bebé los va a absorber muy fácil. Ujú. Entonces, por ejemplo, la leche humana tiene menos hierro que la leche de fórmula. Y vos decís, entonces, buenísima la leche de fórmula. No, porque ¿qué pasa? Como es un hierro sintético de laboratorio, se pierde casi todo, no se absorbe nada. Ujú. En cambio, el hierro que está en la leche humana se absorbe casi en su totalidad.
Sí. ¿Por qué? Porque es especie específica, se le dice, ¿no? Es leche humana hecha para humanos, entonces se absorbe súper fácil. Exacto. Ahora, ¿cómo vienen las mamás de esta época? Las mamás más jóvenes, las primerizas, las que van a tener su primer niño de esta época. Obviamente también pasamos por esa época donde más de una decía, no, yo no quiero sufrir el parto, voy a cesárea o prefiero, al margen de que pudiera tener a su hijo normalmente, ¿no? Por vía vaginal y demás. ¿Cómo viene hoy en día todo eso? ¿Son más conscientes? ¿Vos decís del nacimiento o de la etapa de lactancia o ambos? Las dos, sí, las dos. De las dos. Bueno, quizás sí todavía pasa o escucho de algunas mamás que deciden programar una cesárea por mucho miedo a tener un parto vaginal, eso sigue pasando, pero la diferencia por ahí es que están muy informadas de todo, de cómo es el proceso, de qué diferencia hay entre un proceso y el otro, de cómo es la recuperación, qué experimenta el bebé. Entonces, tomar una decisión informada, consciente, me parece que está muy bien. Y en cuanto a la lactancia, lo que pasa a veces es que, o por lo menos el último tiempo lo veo, están como sobreinformadas. Hay tanta información disponible y a veces no muy actualizada, Ujú. que a lo mejor son mamás que están embarazadas y ya te están preguntando, ¿y qué pasa si el bebé tiene reflujo? Y ni nació el bebé todavía, o sea, no Claro, claro, sabemos. sí. Pero es esto de la sobreinformación que a veces también tiene que ver con el marketing, ¿no? Te dicen, bueno, yo ya me compré el sacaleche, la pezonera, y tienen una lista de cosas que ya se compraron, me dicen, bueno, me llevo todo esto a la clínica, o me preguntan quizás, ¿qué me compro para dar la teta? Yo siempre les digo, ¿tenés una teta? Sí. ¿Vas a tener un bebé? Sí. No necesitas nada más. Claro, Listo. tal O sea, cual. ya está. Quizás algún almohadón cómodo de amamantar, pero me compro la pezonera y la pezonera es como por si el bebé tiene alguna dificultad. Le digo, es lo mismo que te compres una bota Walker por si te llegas a esguinzar. No, no estás esguinzada, no te la compras, bueno, banca con la pezonera, no te Tal la cual, compres. tal Pero cual. sí, están muy bombardeadas por todo este marketing que hay alrededor de la lactancia que te trata de hacer creer que necesitas tal crema, tal parche, tal pezonera y tener un sacaleche sí o sí desde el momento cero para poder tener una lactancia y la verdad es que no, no es así. Ay, me quedo pensando en que como somos animales, por supuesto también, qué fácil lo hacen los animales, ¿no? Que es instintivo, que es Olvídate. instantáneo, que no tienen ninguna fórmula. Bueno, hoy en día han cambiado algunas cosas, pero no hay un planteo para eso. Me parece que los humanos le damos demasiadas vueltas a las Pero cosas. sabe, bueno, ese es el tema. Vos sabés que hay estudios que demuestran que cuanto mayor nivel académico tiene la mamá, mayores son las dificultades de la lactancia. Y yo lo he comprobado también, hay cierto tipo de profesiones donde por ahí, no sé, mamás ingenieras, Sí, les recontra cuesta poder dar la teta. ¿Por qué? Porque están muy acostumbradas por su profesión a medir, a controlar, ¿no? claro. Cuántos mililitros. Y te preguntan, ¿y cuántos mililitros habrá tomado? No lo sabemos. Entonces, los animales no tienen este problema porque no tienen reloj. Claro, Entonces la cría, y sobre todo en la mayoría de los mamíferos, es la cría la que se acerca al tal pecho, no lo cual. lleva la mamá. La mamá está ahí, no sé, pastando, por ejemplo, una yegua y viene su bebito y se prende a la ubre y toma y la madre no está mirando el reloj, ni, uy, pero me pidió hace hora y media, le tendré No. que dar leche de oveja porque la mía no lo llena. Todo eso Claro, no sucede. claro. Entonces es mucho más fácil porque cuando nosotros queremos pasar por el cerebro, controlar, medir y tratar como de meter en una tablita algo que tiene que fluir de forma biológica, ahí es donde empezamos a meter la pata, Tal ¿no? cual, tal cual. Decime una cosa, Victoria, ¿cómo te contacta la gente? ¿Por ahí alguna mamá que está por tener a su bebé o está en eso y quiere consultarlo? ¿Dónde te encuentran? Si tenés redes. Tengo redes, me pueden encontrar en Instagram en @Vicky Soares. Bien difícil, las dos veces con S y con O. Sí, Bueno, ahí en Instagram estoy bastante activa, así que la que quiere también tiene acceso a mi página web y pueden tener también un montón de info ahí accesible a mano para que puedan ir chusmeando. perfecto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones porque esta tarea Gracias a es ustedes. preciosa e Bueno, importantísima. Te agradezco mucho. muchas gracias a ustedes por invitarme. Un No, por abrazo. favor, hasta la próxima. Estábamos hablando con la puericultora Victoria Soares, especialista en lactancia y primera infancia.